Bueno, y siguiendo en temas internacionales, el día de hoy se publicó el dato del PIB en Estados Unidos al segundo trimestre del año, de acuerdo con el cual la economía de ese país se expandió 4%, superando las expectativas de los analistas en un punto porcentual. Para comentar el crecimiento registrado de la economía en el segundo trimestre, doy la cordial bienvenida a Luis Raúl Rodríguez, director de análisis de Finamex, Casa de Bolsa. Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Buenos días, Raúl. Y también nos acompaña hoy Elena Mariscal. Elena, tienes información sobre el PIB de Estados Unidos, preparaste un gráfico. Sí, Carlos, pues como vemos en la gráfica, en los últimos 2 años el comportamiento del PIB ha sido expansivo, por eso fue sorpresiva la caída en el primer trimestre del 2014, que ahora revisaron curiosamente al alza. Habían dicho que la economía estadounidense se había contraído en 2.9% y ahora resulta que se contrajo en 2.1%, pero si vemos los crecimientos del segundo trimestre del 2012, vemos 2012 primer trimestre 3.4, tuvo un menor comportamiento en el segundo trimestre, en el 2012 fue al revés de lo que sucede en este año. En el 2013 crece 2.5% y ahora este 4% muy por encima de todos los estimados, Carlos. Gracias, Elena. Luis, con base en este dato que se acaba de dar a conocer en este momento, hace unos minutos, ¿podremos tener una lectura más clara de la situación económica de Estados Unidos, considerando que el trimestre anterior tuvo un descenso por el mal clima en Estados Unidos? Sí, Carlos, mira, nosotros en Finamex pensamos que la economía norteamericana tiene una fuerza, una fortaleza que se ha venido mostrando. Hay varios indicadores que están en expansión desde prácticamente marzo de 2009, como los índices adelantados del ciclo económico, que te indican que la economía norteamericana está en expansión. Entonces, un dato tan fuerte como el de hoy nos confirma esa perspectiva de que la economía norteamericana está creciendo muy fuerte, que está generando empleo, que está creciendo y lo cual en el mediano plazo, bueno, de corto plazo como hoy, impacta a los mercados financieros, pero también va a tener efectos importantes en cómo se mueven los mercados financieros en el largo plazo. Elena. También revisaron al alza el PIB del primer trimestre, porque ha habido tantas revisiones. Primero nos habían dicho que la economía estadounidense solo había crecido 0.1%, luego a la baja 0.5%, luego sucesivamente, y ahora 2.1%, menos 2.1%. Sí, es importante mencionar que normalmente el dato del PIB en Estados Unidos es un dato que está sujeto a revisiones constantes. Este es el primer dato, el dato preliminar del PIB del primer trimestre. Normalmente tiene un par de revisiones más y hacia adelante también suelen revisar la serie con tiempo, sí, de tiempo a tiempo. Sin embargo, una cosa que cabe resaltar es precisamente eso que, como ya lo comentó Carlos, lo que pasó en el primer trimestre fue en realidad algo coyuntural, algo realmente relacionado al mal clima, y esto lo termina de confirmar, ¿no? Que en realidad la economía norteamericana está creciendo con mucha fortaleza. Bueno, Luis, hace unos días el Fondo Monetario Internacional redujo las estimaciones de todo el mundo, incluido México, por supuesto, sí, y también Estados Unidos, de 2 a 1.7. ¿Cuál es la estimación que tienen ustedes en Finamex para la economía de Estados Unidos durante el 2014? Mira, la economía de Estados Unidos durante el 2014 podría estar creciendo alrededor de 2%. Nosotros pensamos todavía que podría estar creciendo alrededor de 2%. Obviamente tuvo el tema del primer trimestre del año, pero creemos nosotros que viendo el dato de hoy, por ejemplo, que fue una sorpresa muy importante, no me extrañaría ver revisiones a la alza hacia adelante en términos del consenso del mercado del PIB de Estados Unidos. Ahora, este desempeño del PIB fue impulsado principalmente por el consumo de los hogares, ¿cierto? Que creció, me parece, 2.5%. Sí, eso es una variable muy importante a ver, porque obviamente la economía norteamericana está impulsada en gran parte por el consumo de los hogares norteamericanos. Esto es un indicador que nos habla de que está recuperándose la confianza. Coincide con el tema de la confianza del consumidor que se ha estado desempeñando. Ahorita el dato de confianza del consumidor que se dio a conocer, parece ayer, es el más alto desde la crisis del 2008-2009. Sí. Nos está indicando que los consumidores están recuperando la confianza. Eso es muy importante porque a este sector de la economía, está ligado mucho del futuro y de la solidez del crecimiento en Estados Unidos. Entonces es un dato que nos lleva a estar optimistas sobre el comportamiento de los mercados hacia adelante. Este dato del 4%, ¿qué impacto tendrá en México? Mira, es importante mencionar que nosotros en Finamex tenemos una perspectiva de mediano a largo plazo. Creemos que estos datos económicos fuertes en Estados Unidos van a llevar en algún momento en el futuro, probablemente el próximo año, a la Reserva Federal a comenzar a elevar la tasa de referencia.
Esto en turno, los mercados obviamente se adelantan, los mercados no esperan a que ocurra este dato, a que la Reserva Federal empiece a incrementar la tasa. Los mercados financieros normalmente se adelantan, están todo el tiempo buscando adelantarse. Muy probablemente va a generar que las tasas de largo plazo en Estados Unidos se empiecen a elevar. Nosotros en Finamex pensamos que estos niveles que estamos viendo ahorita son los mínimos que vamos a ver en los próximos meses. Muy probablemente vamos a ver una elevación importante en las tasas de largo plazo en Estados Unidos. Eso en turno también va a provocar que las tasas de largo plazo en algunos otros países emergentes, incluido México, pudieran también elevarse. Sin embargo, hay una cosa muy importante a considerar. México tiene ahorita el tema de las reformas estructurales, que desde nuestro punto de vista va a tener un impacto importante en la forma en que se financia el gobierno mexicano, va a tener un impacto importante en las empresas mexicanas, va a generar que sean más eficientes algunas de ellas, va a generar mayores inversiones y eso per se podría generar que las tasas de largo plazo en México subieran menos que las tasas norteamericanas, haciendo que el spread de las tasas se redujera, ¿no? Pensamos que nosotros que el efecto en México, en efecto, va a ser imposible abstraerse de un entorno internacional donde las tasas norteamericanas suben. Sin embargo, creemos que México va a ser uno de los países donde las tasas suban menos. De acuerdo. ¿Que se tarden en subir quizás? Se tardan en subir o suban menos, al final, el efecto final va a ser un menor incremento. Pero, digamos, seguirían el ritmo del alza de tasas en Estados Unidos. Primero la Fed aumenta y después México quizás se tarde unos cuantos meses para reaccionar a la política monetaria de Estados Unidos. Bueno, con respecto, el comentario que hice hace un segundo era con respecto a las tasas de largo plazo, la parte larga de la curva, ¿no? Entonces, en la parte corta de la curva, la circunstancia es un poco diferente. La Reserva Federal probablemente el mercado y los analistas están descontando, nosotros mismos pensamos eso, que van a empezar a subir por ahí probablemente el segundo semestre del próximo año. Ya hay algún porcentaje, alguna probabilidad importante para que empiecen a subir en el primer semestre, segundo trimestre o el segundo semestre. En México nosotros pensamos que la tasa del Banco de México pudiera empezar a incrementarse hacia septiembre del próximo año. Muy probablemente esa sería una zona de probabilidad donde vemos una posibilidad de que pudiera incrementarse, empezar un ciclo de alza la tasa de corto plazo del Banco de México. Luis, cambiando un poco de tema, pero siguiendo con Estados Unidos, hoy la Fed dará a conocer su política monetaria. ¿Qué puedes esperar respecto al tapering, por ejemplo? Bueno, el tapering ya, una cuestión que es muy importante mencionar es que los bancos centrales normalmente no sorprenden. Un banco central como la Fed es un banco central que te está avisando, le está avisando al mercado. Su trabajo es estar en el negocio de la certidumbre, darle certidumbre al mercado. Entonces, la Reserva Federal nos ha estado diciendo en su discurso cómo va a venir, qué va a pasar, exactamente qué va a hacer. Y eso, analizando el discurso de la Reserva Federal y obviamente siguiendo al mercado, la mayoría de los analistas estamos pensando que el famoso tapering ya está por terminarse. Las compras de la Reserva Federal de bonos de largo plazo, tanto MBS como Treasuries, está por terminar. Ahora también es importante recordar que aun cuando esto termine, muy probablemente el mensaje de la Reserva Federal va a seguir siendo de que va a mantener la tasa baja todavía por un tiempo razonable. ¿Qué significa eso? Probablemente, como mencionamos, el segundo semestre del próximo año pudiera empezar a incrementarse. Eso, precisamente, ¿crees que el tono de la Reserva Federal cambie un poco con respecto a lo que ha venido diciendo Janet Yellen, que la política monetaria será acomodaticia, flexible, se mantendrá en ese tono? No hay conferencia de prensa, simplemente el comunicado, ¿no? Sí, yo creo que va a mantenerse en el mismo tono que hemos venido escuchando. A la Reserva Federal principalmente le preocupa el tema del empleo. Y no solamente la tasa de desempleo como tal, sino le preocupa que ha sido un mejoramiento del empleo un poco disparejo. Todavía sigue siendo muy alto el componente de empleos temporales. Todavía, y por otro lado también le preocupa el tema de inflación. El indicador que ven es el deflactor de gasto de consumo personal. Todavía está suficientemente bajo como para esperar que la Reserva Federal no modifique en esta ocasión su discurso, aunque sí muy probablemente en el discurso va a tener que reconocer
los datos económicos tan De hoy. importantes, ¿no? Y creo que precisamente la lectura del mercado podría ser esa, ¿no? Que un reconocimiento por parte de la Fed de estos datos económicos tan fuertes podría llevar a sostener. Ahora en la mañana, justo después del anuncio, las tasas se elevaron, las tasas de largo plazo se elevaron, las bolsas también se elevaron, los futuros de las bolsas. Y eso muy probablemente se va a sostener si la Reserva Federal hace un reconocimiento mínimo en el lenguaje de que existió en el comunicado. Sí. Ahora, siguiendo un poco con la pregunta que te acaba de hacer Elena, ¿tú crees que la FED tendría que tener una política monetaria mucho más agresiva para impulsar el crecimiento de Estados Unidos? No, mira, es una muy buena pregunta, pero nosotros en Finamex hemos estado observando que en realidad el problema económico norteamericano, todo el mundo sabe que fue la crisis, el tema de las hipotecas, etcétera, que se dio en su momento, pero ahora en la hora de la recuperación, la FED, pensamos en Finamex que se realizó un esfuerzo muy importante por parte del Banco Central. Sin embargo, uno de los problemas principales de la recuperación de Estados Unidos, por lo cual ha sido tan lenta, ha sido tan problemática, es que se rompió el canal del crédito. Las personas no tenían, las familias estaban intentando desapalancarse, estaban intentando desendeudarse en momentos donde había mucha oferta de crédito y mucha inyección de dinero en la economía. Entonces, el problema principal, creemos que fue ese rompimiento de la confianza, de la relación entre las instituciones bancarias y las familias, que ahora, como lo mencionamos, se está recuperando un poco. Eso es lo que nos da a nosotros una idea de que estos datos, los datos entre ayer, hoy y lo que viene esta semana, pudiera dar una perspectiva más positiva hacia adelante. También se va a publicar las cifras de empleo de este viernes del sector laboral en Estados Unidos. ¿Tienen alguna expectativa puntual o más bien en general cuál será la lectura? La tasa de desempleo quizás se mantenga igual, pero aumente el número la nómina no agrícola, ¿no? Sí, bueno, la nómina no agrícola ya tiene un muy buen periodo, probablemente desde febrero, donde está por arriba de los 200,000. Esto es te está dando la idea de un crecimiento, de una expansión bastante saludable en la economía norteamericana. Te está dando la idea de que está creciendo el empleo. Son dos encuestas diferentes, la tasa de desempleo y la de la nómina no agrícola, pero te está dando una idea de que el crecimiento va avanzando, el empleo va avanzando, el crecimiento va avanzando, y todo esto es, como mencionamos, muy bueno para los mercados en términos para las empresas y para la economía de las familias en general. Por último, ¿qué esperan para la economía de Estados Unidos en este último semestre del año que viene, la temporada decembrina? Vienen eventos muy importantes en Estados Unidos. ¿Cómo creen que va a terminar el año? Mira, siempre esto es una cuestión muy importante. Normalmente, para intentar estimar esa parte final del año, se ve lo que es el Black Friday, ¿no? El momento de las compras, ¿no? Sí, Como son las compras. Vienen eventos importantes. Sin embargo, todo esto que estamos viendo hasta ahorita nos pone muy positivos hacia el fin de año. Creemos que pudiera ser un fin de año muy positivo para las bolsas en general. Con Estados Unidos, las empresas norteamericanas reportando muy bien, Estados Unidos creciendo, la confianza del consumidor creciendo, el empleo creciendo, todo esto nos da un panorama muy positivo, no solo para Estados Unidos, sino también para la producción industrial en Estados Unidos. Importante componente para la economía mexicana. Sí, pues bueno, el sector industrial va creciendo, va incrementándose. Obviamente todo esto va relacionado también con México, como mencionabas, tenemos un ciclo productivo prácticamente sincronizado entre los dos países, y precisamente por eso pensamos que esa podría ser una de las cadenas, uno de las ligas con el crecimiento que México, que podría también empezar a repuntar un poco con estos datos de Estados Unidos. Nos daba la idea de que pudiera también México tener un buen desempeño hacia finales de año, próximo año. Muchas gracias, Luis, por tu visita esta mañana aquí, por tu análisis en torno a la economía de Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias.